Cordial saludo, doctora y compañeros. Para el día de hoy realizaremos la sustentación del caso clínico sobre evento cerebrovascular, presentado por los compañeros Iván Vargas, Jessica Joana Joven, Ingrid Milena Parra Rodríguez, Manuel Fernando Fonseca y quien les habla, Cindy Tatiana Núñez Aguillón. Historia clínica y motivo de consulta. Paciente de sexo masculino de 38 años de edad, profesor de computación que acude al servicio de urgencias por presentar súbita desviación de la comisura labial izquierda y pérdida de la fuerza del hemicuerpo izquierdo. Ingresó al servicio de urgencias con una hora de evolución desde el inicio de los síntomas. Al examen neurológico de ingreso se destaca que el paciente se encuentra desorientado temporoespacial en una escala de Glasgow de 14/15, afasia motora severa, hemiplegia y anopsia homónica izquierda. Antecedentes del paciente son los siguientes. Presentó un infarto agudo en el año 2011, ocasión en la que se le realizó una angioplastia con endoprótesis vascular no medicada en la arteria coronaria descendente anterior, con posteriores controles ambulatorios abandonados por el paciente. Paciente que presenta tabaquismo activo de 10 cigarrillos día. Al examen físico se puede observar los siguientes signos vitales. Paciente que presenta una tensión arterial de 138/82 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 76 por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 y una saturación de oxígeno de 92%. A la auscultación se escuchan ruidos cardíacos rítmicos, cierre de clip valvular, en los pulmones ruidos respiratorios conservados sin agregados y en el abdomen a la palpación se puede sentir que está blando, depresible, no dolorosa la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Las extremidades se observan sin edema y en perfecto estado. Fuerza muscular, se puede observar que hay una cierta pérdida de fuerza en el hemicuerpo izquierdo. El médico tratante ordena realizar estudio de tomografía cerebral sin contraste, laboratorio de hemoglobina, tiempo protrombina y creatinina, un electrocardiograma. El reporte de los laboratorios muestra lo siguiente: unos lecos desde 1950, un PNM de 54, unos linfocitos de 29, una hemoglobina de 17, unos hematocritos de 48, unas plaquetas de 290.000, unas pruebas de tiempo de coagulación normal adecuado en el rango de anticoagulación, una creatinina de 1 y un MUN de 7. Resultados de la tomografía cerebral sin contraste, la cual revela que no se evidenció lesiones agudas antiguas. Se diagnosticó un accidente cerebrovascular isquémico agudo en evolución. Médico tratante ordena el siguiente tratamiento: activar protocolo de trombólisis con activador de plasminógeno humano, dado que el paciente cumplió con los criterios de inclusión para el procedimiento. Se inicia primero trombólisis a 1 hora y 17 minutos de iniciado los síntomas. Se estimó que el paciente tiene un peso más o menos entre 70 kilos, administrándose 6.3 cc en bolo y 56.7 milímetros en infusión en 1 hora. Durante el procedimiento se puede destacar que tiene tendencia de hipotensión hasta la presión arterial media de 78 milímetros de mercurio, que se manejó con suero fisiológico endovenoso, lográndose establecer la presión arterial media en 10 milímetros de mercurio, sin mayores complicaciones. Evolucionó favorablemente. Evaluado con la escala de Niche, se observó una baja desde el 19 al inicio de la trombólisis a los 15 y a los 60 minutos y a los 3 a los 90. Al día siguiente del tratamiento se puede observar que el paciente presenta una escala de Glasgow de 15/15 con una parestesia mínima en la hemicaria inferior izquierda, sin otras focalidades ni alteraciones neurológicas. Se realizó un TAC cerebral de control que evidenció áreas hipodensas frontoparietal derechas con signos de edema sin signos de transformación hemorrágica. Ecocardiograma transtorácico detectó un trombo intracavitario de 1.6 centímetros por 2.3 centímetros
que fue considerado como una fuente de émbolo causante del accidente cerebrovascular isquémico. A los 5 días de ocurrido el accidente cerebrovascular, se inició heparina de bajo peso molecular endovenosa con posterior traslape a anticoagulantes orales. Es dado de alta al 10.º día de acenocumarol. Estudio de hipercoagulabilidad heredada mostró valores normales de proteína S, proteína C, homocinisteinemia, antiprotrombina 3. En control con ecocardiograma transtorácico en un mes después, ya no se observa el trombo en el ventrículo izquierdo. El paciente evolucionó con mínima parestesia facial izquierda como secuela del evento eh, accidente cerebrovascular isquémico. En la siguiente imagen de tomografía computarizada de cerebro podemos observar, tomada a los 24 horas después de iniciados los síntomas, se observa zonas de hipodensidad frontoparietal, derecha como lo indican las flechas, como se observa, como pueden observarlo en las tres imágenes, de áreas necróticas y disminución de los surcos y giros sugerentes del edema en el triángulo, como se puede observar aquí. Cordial saludo. Mi nombre es Jessica Joana Coven. Hoy voy a exponerles las patologías en estudio. Accidente cerebrovascular isquémico agudo. Es una interrupción en el flujo de sangre a las células en el cerebro. Cuando las células en el cerebro se ven privadas de oxígeno, mueren. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando un bloqueo en una arteria impide que la sangre llegue a las células en el cerebro o una arteria se rompe dentro o fuera del cerebro, causando esto una hemorragia. El accidente cerebrovascular isquémico agudo, el tipo más común de accidente cerebrovascular, se produce cuando el suministro de sangre hacia una parte del cerebro se bloquea, ya sea por un coágulo de sangre en un vaso cerebral o ateroesclerosis, depósito de grasa o placas que recubren las paredes vasculares. Muchos no se dan cuenta de que el accidente cerebrovascular necesita el mismo tratamiento de emergencia como cuando resulta un ataque al corazón, y cada segundo es crítico para el cuidado, la supervivencia y la subsiguiente de la calidad de vida de la víctima. Cuanto más se sepa sobre este accidente cerebrovascular y sus signos de advertencia, más preparado deberemos estar para buscar un tratamiento. Etiología: hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, diabetes, resistencia a la insulina, obesidad abdominal, consumo excesivo de alcohol, falta de actividad física, consumo excesivo de alcohol, dieta de alto riesgo, por ejemplo, rica en grasas saturadas, grasas trans y calorías, estrés psicosocial, ejemplo, la depresión, cardiopatías, en especial trastornos que predisponen a la embolia, como infarto agudo de miocardio, endocarditis infecciosa y fibrilación auricular. Consumo de algunas drogas, como por ejemplo la cocaína o las anfetaminas, hipercoagulabilidad, vasculitis, uso de estrógenos exógenos. En los signos y síntomas encontramos la parestesia, que es el entumecimiento o debilidad repentina de la cara, los brazos o piernas, especialmente cuando ocurre en el lado del cuerpo. También encontramos la asfaxia, que es la confusión, dificultad para hablar o entender a los demás, el trastornos oftálmicos, que son los problemas en una visión de uno o ambos ojos, con capacidad de visión borrosa, visión doble o pérdida de la visión. Encontramos el vértigo, mareo, problemas para caminar, que esto pues ejecuta que es
la pérdida del equilibrio o la coordinación. La cefalea intensa, pues que da dolor de cabeza severo sin causa conocida. En tratamientos generales tenemos la terapia antihipertensiva inmediata, solo en ciertas circunstancias, terapia antiplaquetaria. Para el tratamiento agudo, a veces reperfusión con activador del plasmigone tisular recombinante o el cuarto o trombólisis in situ y o trombectomía mecánica. A veces anticoagulación, control a largo plazo de los factores de riesgo, a veces de enterectomía carótida o colocación de una endoprótesis. En medio diagnóstico encontramos electrocardiogramas que permiten registrar el ritmo y actividad eléctrica del corazón. Encontramos la prueba de laboratorios, incluyendo tipos de coagulación y colesterol, para detectar pues, la presencia de coágulos. La tomografía computarizada o una resonancia magnética computarizada, pues que esta es para descubrir el tipo de accidente cerebrovascular y el lugar donde sucedió. La ecografía de la carótida, en este examen, pues las ondas sonoras crean imágenes detalladas del interior de las arterias carótidas. En el cuello, pues este examen muestra acumulación de depósitos de grasa, placas o flujo sanguíneo en las arterias carótidas. La angiografía cerebral. En esta prueba, pues es como poco común. El médico inserta un tubo delgado y flexible, que es como una sonda, a través de una pequeña incisión, generalmente en la ingle, y la guía a través de las arterias principales hasta la carótida o la arteria vertebral. Luego, el médico inyecta una sustancia de contraste en los vasos sanguíneos para hacerlos visibles mediante imágenes de radiografías. Este procedimiento proporciona una visión detallada de las arterias del cerebro y el cuello. Y por último, encontramos la ecocardiografía, que es utilizada por ondas sonoras para crear imágenes detalladas del corazón. Una ecocardiografía permite encontrar una fuente de coagulación en el corazón que pueden haber viajado desde el corazón hasta el cerebro y provoca un accidente cerebrovascular. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Iván Vargas y les voy a hablar sobre el protocolo de cráneo simple en tomografía computarizada y resonancia magnética. Voy a empezar con el protocolo de cráneo simple en tomografía computarizada. Las indicaciones para realizar este estudio: trauma craneoencefálico, tumores cerebrales y cefalea o sospecha de una ACV. La preparación del paciente para el estudio no requiere preparación, simplemente si el paciente tiene objetos metálicos tales como piercings, aretes, prótesis dental, toca decirle que por favor los retire porque nos crea artificios en el estudio o un falso diagnóstico. La posición y orientación del paciente, de cúbito supino saliendo del gantry, estructuras a identificar desde la base del cráneo hasta el vértex. En esta imagen podemos observar uno de los parámetros técnicos a la hora de tomar el estudio, como el Scout View o topograma, que es la imagen preliminar o la primera imagen de la estructura de la cual vamos a estudiar. Técnicas del examen: se puede hacer en un equipo secuencial o multicorte. En un equipo secuencial, desde la base del cráneo a fosa media o tentatorio de 5 milímetros por 5 milímetros, supratentorial a vértex de 10 milímetros por 10 milímetros. En equipo multicorte, volumen grosor de corte de 0.5 milímetros por 0.5 milímetros, axiales de 3 milímetros por 5 milímetros desde la base del cráneo hasta el vértex, de 8 milímetros por 8 milímetros desde la fosa media hasta vértex. Coronales de 4 milímetros por 4 milímetros todo. En sagitales de 4 milímetros por
4 milímetros todo. Perdón. Un KB de 110, un MAS de 150, dosis angular, dirección de adquisición cráneo-caudal. En esta imagen, en estas imágenes podemos observar los tipos de o las ventanas de reconstrucción. En la primera imagen podemos observar la reconstrucción o ventana ósea, donde solo nos va a mostrar el hueso, y es muy buena esta ventana de hueso porque cuando es por trauma se pueden ver las lesiones o las fracturas que podemos tener en el cráneo. En la ventana de tejido vemos los planos y los diferentes cortes. Entonces en el primero, en la mano derecha, vemos el plano axial, en la parte izquierda vemos el plano coronal y en el último vemos el plano sagital. Vemos el plano axial, en la parte izquierda vemos el plano coronal y en el último vemos el plano sagital con su respectiva reconstrucción. La resonancia de cerebro, vamos a utilizar una secuencia sagital T1 con un grosor de 5 milímetros con un gap de 1 milímetro, axial en T2 de 5 milímetros por 1.5 milímetros, un axial en flare 5 milímetros por 1.5 milímetros y un GRE, que es una secuencia rápida que nos sirve para detectar este tipo de patologías. Como que empezamos con un axial en T1 5 milímetros por 1.5 milímetros y un coronal T2 de 5 milímetros por 1.5 milímetros. Aquí podemos observar, cuando nos paramos en el plano coronal, vemos el axial en un axial T2. Cuando nos paramos en un plano coronal, como se ve en el plano sagital. Y aquí un coronal T2, que nos paramos en un plano sagital y lo podemos observar en un plano axial, cómo va quedando. Lo mismo un axial volumétrico en T2, entonces aquí podemos observar cómo en un plano sagital podemos observar el plano coronal. Cordial saludo y compañeros, esta vez le voy a hablar sobre la anatomía básica y la estructura del cráneo. En la siguiente imagen radiológica, en la flecha número 1, nos encontramos con el seno sagital superior, en la flecha número 2 con el os del cerebro, en la flecha número 3 con el lóbulo parietal y sustancia blanca, en la flecha número 4 encontramos el seno sagital superior, en la flecha número 5 encontramos el lóbulo parietal y la sustancia gris, en la flecha número 6 la calota y en la flecha número 7 encontramos el lóbulo frontal. En la siguiente imagen radiológica, en la flecha número 8 encontramos el seno sagital superior, el os del cerebro, en la flecha número 9. En la flecha número 10 encontramos lo que es la sustancia blanca. En la flecha número 11 encontramos lo que es el seno sagital superior. En la flecha número 12, como se puede evidenciar, encontramos nuevamente la sustancia gris. En la flecha número 13 el espacio suranoideo y en la flecha número 4 encontramos ya todo lo que es la estructura ósea del cráneo. En esta segunda imagen radiológica, en la flecha número 1 encontramos el seno longitudinal superior, en la flecha 2 el os del cerebro, en la flecha 3 en ambos lados como se puede evidenciar los principios de los ventrículos laterales, en la flecha número 4 encontramos el seno sagital superior, en la flecha número 5 encontramos lo que es sustancia blanca, en la flecha número 6 encontramos lo que es la sustancia gris. La flecha número 7 nos indica nuevamente todo lo que es la parte del cráneo, la parte ósea. Y esta flecha nos indica el espacio suranoideo. En la siguiente imagen radiológica, en la flecha número 8, podemos evidenciar en ambos lados el lóbulo frontal,
En la flecha número 9 encontramos lo que son el cuerpo calloso. En la flecha número 10, en ambos lados, encontramos los pliesos caroideos. En la flecha número 11, de igual manera, en ambos lados, encontramos lo que es el lóbulo occipital. Y en la flecha número 12, encontramos lo que es la sustancia blanca. Y en la flecha número 13, encontramos lo que es la sustancia gris. Y vemos todo lo que es el lóbulo parietal. En esta tercera diapositiva, en la flecha número 1, en ambos lados podemos ver el lóbulo frontal. En la flecha número 2, igualmente en ambos lados se puede observar los ventrículos laterales. En la flecha número 3 vemos lo que es el lóbulo occipital. En la flecha número 4 vemos todo lo que es sustancia gris. ¿Ve? En la flecha número 5 vemos el núcleo caudado. Y en la flecha número 6 vemos lo que es sustancia blanca. En la siguiente imagen radiológica, en la flecha número 7, podemos observar el lóbulo frontal en ambos lados, como se puede observar. En la flecha número 8 encontramos el os del cerebro. En la flecha número 9, el septum. En la flecha número 10 y flecha número 11 encontramos lo que es el putamen pálido. En la flecha número 12 encontramos la cápsula interna. En la flecha número 13 encontramos el pleso caroideo. En la flecha 14 encontramos la glándula pineal. En la flecha 15, en ambos lados, como se puede evidenciar, encontramos el lóbulo pineal. En la flecha número 16, el seno recto. En la flecha número 17, como se puede observar, encontramos el vermis cerebeloso. En la flecha número 18 encontramos el tálamo. En la flecha 19, como se puede observar, encontramos parte de la columna anterior del fornix. En la flecha número 10 se evidencia una cierta parte de la cisura de Silvio y se observa lo que es el cuerpo caudoso, se alcanza a evidenciar muy bien. En esta cuarta diapositiva, en la flecha número 1, en ambos lados podemos ver lo que es el lóbulo frontal. En la flecha número 2 encontramos lo que es el núcleo putamen pálido. En la flecha número 3 se evidencia el cuarto ventrículo, se observa bien. En la flecha número 4, en ambos lados vemos lo que es el lóbulo occipital. En la flecha número 5 encontramos el seno recto. En la flecha número 6 se alcanza a evidenciar el tercer ventrículo. En la flecha número 7 vemos lo que es la cisura silviana. Y en la flecha número 8 encontramos lo que es el cuerpo calloso. En la siguiente imagen radiológica, en la flecha número 9 encontramos el seno frontal. En la flecha número 10 encontramos la arteria cerebral media. En la flecha número 11 encontramos el músculo temporal. En la flecha número 12 el seno cavernoso. En la flecha número 13 lo que es la hipófisis. En la flecha número 14 encontramos la arteria cerebral posterior. En la flecha número 15 encontramos el vermis cerebeloso. Y en la flecha número 16, en este espacio, encontramos el cuarto ventrículo. Y en la flecha número 17, en esta zona, encontramos los peñascos del temporal. Se alcanzan a observar muy bien. En la flecha número 18, encontramos la arteria basilar. Y en la flecha número 19, encontramos las crestas Gachy. En esta quinta diapositiva, en la flecha número 1 encontramos la cresta frontal. En la flecha número 2 encontramos la cisterna supraexillar. En la flecha número 3 encontramos el músculo temporal. En la flecha número 4 encontramos la arteria media, cerebral media. En la flecha número 5 encontramos la silla turca, como se alcanza a evidenciar. En la flecha número 6 encontramos las cervillas mastoideas. En la flecha número 7 observamos lo que es la arteria basilar. En la flecha número 8 se ve la protuberancia.
En la flecha número 9 vemos todo lo que es el cerebelo, toda esta zona. En la flecha número 10 encontramos la cisterna magna. En la flecha número 11 vemos el vermis cerebeloso. En la flecha número 12, en esta zona encontramos el cuarto ventrículo. En la flecha número 13, el seno sigmoideo yugular interno. En la flecha número 14 encontramos los peñascos temporal. Y en la flecha número 15 encontramos lo que es el lóbulo temporal. En la flecha número 16 encontramos el hueso esfenoides. En la flecha número 17, en ambos lados, como se puede observar, encontramos el lóbulo frontal. Y en la siguiente imagen radiológica, en la flecha número 18, encontramos el músculo del ojo. En la flecha número 19 encontramos las celdillas hemoidales. En la flecha número 20 encontramos el glóbulo ocular. En la flecha número 21 el núcleo óptico. En la flecha número 22 el seno esfenoidal. En la flecha número 23 en esta zona encontramos la arteria basilar. En la flecha número 24 encontramos el bulbo raquídeo. En la flecha número 25 la arteria vertebral. En la flecha número 26 lo que es la cisterna magna. Y en esta zona de esta flecha naranja nos indica todo lo que es el cerebelo. En la flecha número 27 encontramos el cuarto ventrículo. En la flecha número 28 encontramos el seno sigmoideo. En la flecha número 29 encontramos las celdillas mastoideas. En la flecha número 30 encontramos el conducto auditivo. En la flecha número 31 encontramos el lóbulo temporal. En la flecha número 32 encontramos el músculo temporal. Y en la flecha número 33 encontramos la arteria carótida. Saludos, tutora y compañeros. Mi nombre es Ingrid Mirena Parra Rodríguez. En el día de hoy voy a hablarles sobre la deontología. Vamos a iniciar con la responsabilidad civil, que para esta necesitamos tener un profundo respeto por los aspectos éticos sobre la práctica radiológica, dándole al acto radiológico un carácter de atención más médico y menos técnico, en donde practicar este acto tenga un marketing menos personal, consultar casos clínicos difíciles con los colegas que tengan más experiencia o estén más capacitados en el área, adoptando actitudes de humildad y no de sabiduría eterna, y sobre todo de no comentar públicamente los errores ajenos. Nosotros también como radiólogos tenemos la obligación ética de preocuparnos en todo momento de nuestro perfeccionamiento continuo. Para esto es estar estudiando continuamente para poder obtener una mejor capacitación sobre los procedimientos que hagamos y no tener tantos errores, y para asimismo nosotros en el sector salud todos los días hay algo nuevo que tenemos que ir aprendiendo, entonces no tener que trancarnos en solamente lo que ya sabemos, sino seguir estudiando para poder ayudar al mejor diagnóstico del paciente. También no debemos olvidar que cada procedimiento diagnóstico, desde una radiografía de tórax a una angioplastia o colocación de prótesis endovascular, tiene su riesgo asociado a los pacientes. Para esto también tenemos el derecho, nosotros tenemos el deber de informarle a los pacientes el riesgo-beneficio que tiene cada procedimiento, hablarles con un lenguaje comprensible, estableciendo también una buena relación médico-paciente, y consignar los datos clínicos que sean pertinentes en la ficha clínica o historia clínica, incluyendo informes de imágenes anteriores. También tenemos que tener en cuenta que el personal encargado tiene la responsabilidad de mantener los equipos de radiología
debidamente calibrados, llevar un registro de control de forma diaria. Los registros que se deben llevar es la dosis personal, incluyendo la dosis del dosímetro, de lectura directa, la calibración de los equipos, la evaluación de entrenamiento y experiencia de los operadores, así como de la instrucción del personal de incorporación reciente y la que está en reentrenamiento, el mantenimiento de los equipos, efectuar el monitoreo y vigilancia de los niveles de radiación en la instalación, los desechos radiactivos, los accidentes radiológicos, la constancia de inspecciones realizadas por la autoridad reguladora. El personal encargado de los equipos de rayos X debe identificar e informar a las autoridades de la institución sobre cualquier actividad insegura o condiciones que puedan dar lugar a situaciones anormales y accidentes de trabajo. Bueno, la otra es el autocuidado personal. Nosotros tenemos que ser muy precavidos al momento de estar en una sala de radiología o con cualquier equipo que sea de la parte radiológica, en donde te podemos implantar los delantales plomados, los guantes plomados hasta el codo, los cuellos tiroideos plomados, las gafas plomadas, los biombos plomados, los vidrios plomados, el blindaje y el dosímetro personal, que tenemos que tener muy en cuenta antes de realizar el acto radiológico. Las medidas de protección radiológica para los pacientes, esto se lleva a cabo al inicio, antes de la realización del estudio radiológico al paciente. Tenemos que tener en cuenta la optimización, que la dosis de exposición debe ser muy baja, como razonablemente sea posible. Pues tampoco tenemos que ser muy conscientes en la dosis en que le damos a los pacientes, para que no sea tan alta y también ellos corran el riesgo de sufrir más adelante alguna patología. Tener en cuenta también la justificación, que los exámenes radiológicos y los tratamientos terapéuticos relacionados con la enfermedad estén justificados, ya que el beneficio del paciente supera su propio riesgo. Tener una exploración radiológica solo estará indicada cuando sirva para cambiar el tratamiento o técnica terapéutica del paciente, y el principio de la exploración radiológica no esté justificada en el primer y segundo trimestre del embarazo. Tener en cuenta también los elementos de radioprotección, que son los protectores gonadales, los delantales plomados. Si el paciente requiere de la ayuda de un acompañante, deberá tener el mismo, el acompañante tener el delantal plomado, para que no prevenir la irradiación. El objetivo principal de la protección radiológica como tal es proteger la salud humana. Sus objetivos sanitarios son relativamente directos: gestionar y controlar las exposiciones a la radiación ionizante para prevenir los efectos deterministas y reducir los riesgos y los efectos estoastáticos. La condición de vulnerabilidad del paciente. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que hay pacientes que llegan con discapacidad, algún tipo de discapacidad, o los pacientes que son que llegan es porque están con una patología o están en un momento de que le diagnostiquen cualquier patología. Tenemos que tener muy en cuenta el cómo les hablamos, el tener la prudencia y la amabilidad también de tener el trato con ellos mismos. Recordemos que nosotros también somos seres humanos, y también así como ellos en algún momento van a nosotros a acudir a que les ayudemos con un medio diagnóstico, para eso mismo van. Tener el trato digno a la persona que acude, ayuda sin discriminación e igualdad con el trato, considerarlos de manera integral, no como una enfermedad, como un enfermo. Es un ser humano también completo, igual como nosotros, que es más que el dolor. Tener el trato digno
Todo el personal se identifica por su nombre. Inicialmente, pues antes de empezar un acto radiológico, nosotros debemos presentarnos, debemos informarle al paciente qué es lo que vamos a realizar con ellos, tener pues la consideración, la amabilidad de cómo le hablamos a los pacientes, de guardar su integridad. También preguntar cada paciente acerca de las necesidades especiales que tenga, enfocarnos en que el paciente desde la entrada a su salida, todo su recorrido asistencial presencial, crear un entorno acogedor, tener portavoz oficial durante momentos de alto volumen de actividad, asegurar que el personal es sensible a las necesidades del paciente, reducir al mínimo los retrasos. Toda experiencia basada en actitud, una filosofía, el paciente incrementa la comunicación y evaluar que se comprende lo que no en primer lugar. Pues estas son algunas bibliografías de las que utilizamos. Muchas gracias por su atención.